Frank me miró con gesto suplicante. Después bajó la cabeza. No vayas a llorar ahora, Frank, no es para tanto. Vamos. Quiero alejarme de aquí cuanto antes. Desde aquí aún llega el olor. Frank empezó a andar abriendo la marcha. Unos metros más adelante se detuvo. Yeyeyef, ¿quién pudo hacer eso, esa barbaridad? No lo sé. Quizá fue algún animal. Está comido, Yeyeyef. Comido. Quizá un lobo. Oh. Aquí no hay lobos. La fiera más horrible que podrías encontrar en este sitio es una ardilla. No sabía demasiado de los animales que habitaban el bosque, pero sabía dos cosas. Primera. Allí no había lobos. Segunda. Empecé a saber que aquello no lo había hecho un animal. A saberlo con certeza. Mira, Frank, no. Está comido, de acuerdo. Pero has visto las vísceras. Parece que las colocaron así a posta como una especie de diversión. Sí, amigo, puede que algún demente habite la zona. O algo mucho peor. Susurró la parte de mi mente acostumbrada a relatos terroríficos. De todas formas, vámonos ya. No me gusta nada permanecer aquí mucho rato. Si ese hombre fue asesinado, el asesino podría estar cerca de aquí. Nunca se sabe. Y pude comprobar cómo esta nueva expectativa asustaba sobremanera a mi amigo Frankie. Lo más sorprendente, descubrí horrorizado cómo la perspectiva me asustaba a mí también. Y mucho. Vale, Yeyeyef, dijo temblando. Vamos, corre. Ambos pusimos paso firme hacia la casa de mi abuelo. De pronto ambos notábamos el aire helado de la noche que unos segundos antes nos había pasado inadvertido. Aún no habíamos salido del bosque cuando oí que mi amigo Frank empezaba a aspirar con fuerza. ¿Qué haces?, le pregunté. Yo no he hecho nada. No estabas aspirando como si olieras algo. Te he dicho que no. Entonces ambos pudimos oírlo. Era como alguien que olisqueaba. Aspirando el aire con fuerza, sibilando. Yeyeyef, me dijo en un tono de voz sumamente bajo. ¿Has oído eso? Sí, le respondí mientras miraba hacia todos lados, y no me gusta absolutamente nada. Lo mejor que podemos hacer es salir de aquí cuanto antes. Estoy de acuerdo. Aceleramos la marcha, y mientras caminábamos mirábamos hacia todos los rincones guardados por las sombras. La respiración fue quedando atrás, pero en un momento el sonido volvió a acercarse. Oímos un ronco gruñido. «Corre, Frank», grité cuando algo me dijo que aquello significaba un peligro cercano a la muerte. Empezamos a correr sin cruzar más palabras. Entonces algo pareció trotar unos metros por detrás de nosotros, cubierto por las sombras. Pude sentir cómo nos pasaba por nuestra izquierda y se paraba unos metros delante de nosotros. Agarré por un brazo a Frank y ambos nos detuvimos. «Está ahí delante», dije susurrando. «Volvamos hacia atrás e intentemos perdernos entre los árboles». Así lo hicimos, y por unos momentos no oímos que nada se moviera en la fría noche del bosque. Frank me miró con un rostro que lo decía todo. «Es él», susurró mientras andábamos de un árbol a otro intentando hacerlo con el mayor sigilo posible. «¿Quién?», pregunté yo, aunque debía haberlo supuesto. «El que destripó al muerto que encontramos antes». Ambos nos quedamos helados. Nos quedamos callados y empezamos a avanzar hacia la linde del bosque por aquel lugar que quedaba más lejos de la casa de mi abuelo. Oímos unos desiguales pasos que avanzaban a unos 50 metros de nosotros. «No podremos escapar», dijo Frank y su voz tomó un tinte histérico. «Nos va a comer a los dos. Y nos sacará las tripas y nos...» «Cállate ya. Vamos a escapar, te lo aseguro», aunque me di cuenta de que no estaba en posición de asegurar nada. Había hecho bien en no marcharse de allí, pensó con su primitiva mente. Ahora había olido más carne fresca. Dos seres pequeños y frágiles. Iba a divertirse mucho cazándolos. Avanzó un trecho a cuatro patas y luego se irguió y caminó sobre sus piernas sin apenas hacer ruido. Allí estaban, lo sentía. Podía olerlos. Es más, podía percibir sus vibraciones. No importaba que estuviese tan oscuro. Para él era lo mismo. El día, la noche. Él siempre percibía las cosas de igual forma, ayudado por su fino olfato y su capacidad para captar las ondas que rebotaban en las cosas cuando él las mandaba desde su cerebro.
aunque él no entendía la explicación científica de todo aquello. Lo que sí sabía era que por la noche algunos seres tenían dificultades con su método de visión. Eso era una gran ventaja para él. El hecho de ser ciego no le impedía distinguir la noche del día y ni mucho menos le impedía ver a su manera. De alguna forma comprendía que sus sentidos eran muy superiores a los de la mayoría de los animales que habitaban el mundo. Y allí estaba su próximo y suculento plato. Los masticaría bien, bebería la sangre caliente y jugaría con aquellos tibios trozos de carne que llenaban los cuerpos. Ahora no podíamos oír nada. Frank y yo nos encontrábamos agazapados detrás de un árbol intentando que no se oyese demasiado nuestra agitada respiración. Habíamos oído cómo aquel ser, animal o lo que fuese, se había acercado hacia donde nosotros estábamos. Pero después todo el sonido se había apagado cediendo el lugar a un silencio intranquilo. Atisbamos entre las sombras que nos rodeaban, pero no podíamos observar movimiento alguno, ni ninguna silueta recortada contra las sombras. Decidimos avanzar. El final del bosque estaba a unos 50 metros de donde nos encontrábamos y desde allí nos esperaba una larguísima carrera hasta la casa de mi abuelo. Aquel ser ya no podría ocultarse de nosotros en el terreno abierto, pero nosotros tampoco podríamos ocultarnos de él. Avanzamos en silencio y medio agachados con la esperanza de que el ser que nos perseguía, creo que los dos estábamos ya seguros de que no se trataba ni de un animal ni de un ser humano, nos hubiera perdido en la maraña de sombras del bosque. Cuando ya llegábamos a terreno abierto mi amigo Frank comenzó a correr. Yo lo seguía de cerca. Entonces una fuerte respiración volvió a olisquear el aire. «Vuelve, Frank». Pero ya era tarde. Una mole negra cayó de un árbol y aterrizó a 4 patas al lado del asustado muchacho. Su silueta general era humana, pero tenía algunas cualidades de simio. Yo estaba paralizado mientras veía cómo el ser agarraba a Frank por un brazo con unas manos que, aún desde la distancia, me recordaron alargadas garras. «Yeyeyef, ayúdame, Yeyeyef, Jef». Sus palabras se consumieron en un grito de dolor cuando el monstruo le desgarró la espalda con sus aceradas uñas. De repente la desesperación me llenó por completo. Aquel abominable ser era el resumen de todo lo terrorífico que yo había leído. Todo lo que yo siempre había considerado como algo realmente divertido me estaba ocurriendo a mí. Y de golpe descubrí algo. Leer historias de terror es mucho más divertido que vivirlas. Vivirlas es muchísimo más aterrador. Frank se debatía con un ser que le doblaba en altura y que era un innumerable número de veces más fuertes que el niño. Yo no sabía muy bien qué se podía hacer en una situación como aquella. Solo se me ocurrió mirar por el suelo para ver si encontraba algo que arrojar sobre el monstruo. Vi una gran piedra de pedernal. El ser de silueta simiesca se sorprendió al sentir en su cabeza un terrible impacto. Se sorprendió del dolor que este impacto le causaba, y aún se sorprendió más cuando pudo sentir cómo corría por su sien su sangre, sangre que desde la distancia a mí me pareció negra, negra como el azabache. Frank aprovechó el ligero desconcierto del repugnante ser para salir corriendo de entre sus terribles y afiladas garras. Pero el monstruo se volvió a lanzar sobre él y volvió a cogerlo. Empezaba a desgarrarle el estómago mientras emitía unos gruñidos terribles que parecían unas distorsionadas carcajadas. «Ah. Yeyeyef, ayúdame, por favor, Jeff». Pero yo me quedé clavado donde estaba. No pude mover ni un dedo. De verdad que lo intenté, pero les juro que mi cuerpo no obedeció las órdenes que en aquel momento mandaba mi cerebro. Y entonces lo vi claro, cruelmente claro. Aquella iba a ser mi única oportunidad para escapar. Frank ya estaba perdido y mientras que aquel carnívoro ente se encargaba yo tendría mi oportunidad para escapar y llegar a la casa de mi abuelo. Corrí rodeando la escena donde el monstruo desgarraba una y otra vez a mi desgraciado amigo, que estaba oponiendo más resistencia de la que podía esperar, o quizá era que el monstruo solo estaba jugando con él, y por fin salí a terreno abierto y puse dirección hacia la casa de mi querido abuelo. «Jeff, vuelve, no te vayas, no me dejes, vuelve, ayúdame». Durante un momento pensé en volver a ayudarle, pero tenía que obrar de un modo racional. No había nada que pudiera hacer, salvo intentar salvar mi propia vida. Mientras corría las lágrimas corrieron por mis mejillas. Y mi llanto se acrecentó más cuando oí cómo, con un grito horrible que me desgarró las entrañas, la vida de Frank fue violentamente abortada. Enseguida comprendí que el monstruo había acabado rápido para ir a por mí, y cuando miré hacia atrás por encima de mi hombro pude ver que ahí estaba, siguiéndome.
corriendo a 4 patas con una velocidad considerable y, cuando parecía cansarse de esta postura, levantándose y corriendo sobre sus potentes piernas, aunque siempre manteniendo aquella postura simiesca, con sus largos brazos colgando por delante del cuerpo. En aquel momento me di cuenta de que no lo iba a conseguir. Había hasta la casa 1,5 kilómetros desde allí, y no es que yo corriera poco, pero aquel simio, hombre, parecía tener mayor aguante y velocidad. A pesar de todo le sacaba unos 300 metros de ventaja, pero entonces creí que no serían suficientes. Dejé de mirar hacia atrás y me concentré solo en la casa que se iba haciendo visible en la lejanía. Oía los roncos jadeos de la bestia, demasiado cerca para lo que a mí me habría gustado. Apenas a medio kilómetro de la casa descubrí que había luz dentro de ella. Estaba claro que mi abuelo se había dado cuenta de que no estaba en mi habitación y ahora me estaría buscando por toda la casa como un loco. Sentía tanto haber provocado todo aquello. No hacer caso de las recomendaciones de mi abuelo y sí de las de mi muerto amigo. Nunca debía de haber accedido a aquella aventura nocturna, pero, ¿cómo demonios iba a saberlo? Estaba ya casi reventado cuando me acercaba por fin a la valla que cercaba la casa. Ahora venía lo más difícil de todo, pero tenía que intentarlo. Habría querido gritar, llamar la atención de mi abuelo, pero en esos momentos me encontraba sin resuello. Empecé a trepar. Estaba a punto de pasar una pierna al otro lado de la valla cuando una mano áspera me agarró del tobillo. No, chillé, y lo cierto es que ya todo estaba perdido, y tan cerca del final. El monstruo tiró con fuerza de mi tobillo, haciéndome un terrible daño al hacerlo, pero aún pude aguantar en la valla. Entonces se oyó un trueno. La bestia chilló y cayó al suelo como si lo hubiesen golpeado con enorme fuerza. No tuve que pensar en nada más y casi salté desde lo alto de la valla para entrar en el recinto de la casa de mi abuelo. Él estaba allí, en la puerta de la casa, sosteniendo entre sus manos la humeante escopeta de caza con la que acababa de disparar al extraño ser que me perseguía. Me gritó: Jeffrey, corre, ven hacia la puerta, y en verdad yo no estaba dispuesto a hacer ninguna otra cosa. Apreté los dientes y corrí hacia mi abuelo con las pocas fuerzas de las que aún disponía. Cerró la puerta detrás de mí y ambos fuimos a mirar por la ventana. ¿Qué era eso?, inquirió mi abuelo. Yo me encogí de hombros mientras aún jadeaba con fuerza y no podía articular palabra alguna. Pero ambos vimos cómo el ser que estaba allí fuera se incorporaba de nuevo, trepaba la valla con facilidad y se acercaba rápidamente a la casa. Mi abuelo abrió las ventanas de par en par y le apuntó de nuevo con la escopeta de caza. Entonces pude verlo tal y como era, alumbrado por la luz del interior de la casa. Continúa en la siguiente parte. Si te ha gustado, subscribe